ante esa situación va a perder lo que más le gustaba a Andrés Hurtado Chibolín, el tema del dinero, el billetito, que lo aloca, ¿no? La guachafería, los lujos, etcétera, etcétera. Y claramente ya no va a poder regresar a jugar tras bambalinas, aunque claro, en este país todo puede pasar. Pero partamos de la lógica que somos un país no bananero, ¿ok? En el cual Andrés Hurtado Chibolín, por lo menos, no va a poder volver a la televisión, a este tema de la animación y mucho menos hacer el fixer, como digo yo en inglés, ¿no? El arreglador, el que obviamente comenzó primero en la farándula, en el humor, hay que decirlo, además en un humor no grotesco, pero que obviamente era lo que se daba aquí en el país. A partir de ahí, tenemos que ser honestos, lo que todo el mundo comentaba, pero finalmente nadie lo decía fuerte y que finalmente tampoco devino en una investigación. El tema del probable proxenetismo al cual se dedicaba Andrés Hurtado Chibolín, vamos a ponerlo en condicional, porque vaya que hay gente a la cual le consta, pero no se dio una investigación. Ahora sí, recordemos una entrevista que le dio hace muchísimos años a Carlos Spa en El Cuarto Poder de aquellos años, cuando efectivamente ya empezaba a vincularse con temas de política y con temas también de narcotraficantes, que está bien documentado en un libro de Hugo Coya, el vínculo que tenía con Vaticano, Demetrio Chávez Peña Herrera. Es más, los comentarios son que ahora quien habría estado detrás, ¿ok?, de la captura era justamente la organización, la agencia, si se quiere, de la Policía Nacional, vinculado al tema de drogas, la Dirandro, que sabemos trabaja muy en pared, muy de la mano con la DEA. ¿Ok? La Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos, que justamente es la que lidia con el tema de vinculado a narcotráfico. De ahí también, ¿no?, algo que ha comentado Romy Chan en un programa, creo que en una entrevista con Pedro el día viernes, la posibilidad de que las hijas de Andrés Hurtado Chibolín hayan sido receptoras de ese dinero mal habido que podría venir de minería ilegal, que podría venir de algún otro tipo de negocio ilícito y también que podría venir del tema del narcotráfico. Y la posibilidad que ellas también creo que tienen residencia o nacionalidad, creo que es residencia nomás, la famosa Green Card, ¿verdad, José? ¿Ok? Entonces, todas estas son, digamos, ¿no?, aristas que se abren en el caso de Andrés Hurtado Chibolín, pero volvamos un poco al origen. Entonces, hablaba justamente del tema del proxenetismo. Yo he hablado con mucha gente durante esta semana, lo había comentado en alguna otra ocasión, en el podcast, creo, pero mucha gente se me ha acercado a comentarme sobre, digamos, los problemas que surgían, hay que decirlo con nombre y apellido, en el municipio de Surco, en la municipalidad de Surco, sobre todo en tiempos de Roberto Gómez. Roberto Gómez se llamaba, ¿no? Ustedes recordarán el de los arbolitos, el de los ositos, que terminó enamoradísimo, ¿no?, de Mariela Zanetti. No ha sido uno, no ha sido dos, han sido tres. Cierre de alguna oficina, de alguna operación en el distrito de Surco. El entrampamiento de licencias, ¿ok?, para construcción que tenían que ser otorgadas por el municipio de Surco. Problema que surgía y que encontraban la solución de una manera célere, en algunos casos con plata incluida y en otros casos no necesariamente, pero digamos con algún tipo de deuda de Andrés Hurtado Chibolín para con una persona que le pedía el favor y que finalmente lograba que Chibolín lograse resultados y entregase finalmente la solución a esos problemas. ¿Ok? Entonces, él habría pasado justamente de lo que todo el mundo comentaba, el proxenetismo, finalmente a la figura de vinculaciones al narcotráfico. Luego se vuelve en un solucionador de problemas, pero hay que decirlo también, una vez que soluciona un problema y ve una beta, nunca mejor usado el término, ahora que sabemos que también incursionaba en el tema de la minería ilegal de oro, cuando veía una beta, es decir, alguna persona que tenía, digamos, capacidad adquisitiva o que tenía dineros, ¿no? Podía también, digamos, una vez que solucionara el problema, decir, pero esta persona tiene más plata para dar. Por lo tanto, yo podría generar otro problema y nuevamente cobrar por la solución al siguiente problema. Entonces, se vuelve una persona oscura, ¿ok?, en la cual ya no solamente había que buscarlo, sino si tú caías en sus redes,
Si tú caías en sus redes, lo más probable era que te solucionara el primer problema que lo pedías, pero ya una vez que te anotaba en su agendita, como Pablito Escobar, buscaba generarte otros problemas para que tú tengas nuevamente que meterte la mano al bolsillo y solucionárselo. Ahora, los matices con los que estas personas me han contado estos encuentros que se daban justamente en una casa, en un departamento que tenía Andrés Hurtado en el distrito de Surco. Y que, digamos, es parte de lo que se comenta y además de lo que Andrés Hurtado Chibolín justamente se jactaba. Batas de seda, en pantuflas, venía el mozo, ¿qué te sirves? ¿Qué quieres? Etcétera. Es decir, dentro del lujo, ¿no? El boato, la guachafería, la solución a los problemas concretos de empresarios. Luego pasamos, porque aquí, claro, habría que investigar. Yo estoy diciendo que en esa época el alcalde era Roberto Gómez. Yo no puedo hacer un señalamiento directo a Roberto Gómez, pero vaya que las autoridades no se pueden quedar en el tema de lo que estamos viendo en esta fotografía de los últimos días que viene sacado, bueno, primero Beto Ortiz y después han sacado muchísimos programas más y el tema ha reventado, ¿ok? Si nos quedamos solamente en la fotografía del día, estamos nuevamente pecando de lo que han pecado muchos fiscales en los últimos tiempos, es decir, agarrarte de una cosita para ganar popularidad, etcétera, y no tratar de averiguar la verdad hacia atrás, en donde estaría muchísimos otros favores indebidos que ha dado Andrés Hurtado Chibolín a diversos personajes, políticos, empresarios de la construcción, empresarios obviamente de la minería ilegal, etcétera. Entonces, eso es fundamental. Y yo también aquí, lo que comentaba también en mi podcast, un mea culpa, porque a todos nosotros, colegas periodistas, se nos pasó lo que claramente era un grito de Andrés Hurtado Chibolín que estaba cometiendo irregularidades en su programa. Porque uno puede invitar a su programa, no a quien quiera, pero esos homenajes, esas salamerías, esas sobonerías que hacía funcionarios fundamentales, jefa de migraciones, fiscales, jueces, armando fiestitas del Poder Judicial, armando campeonatos del fulbito del Ministerio Público, invitándolos al programa tenía que levantarnos una ceja. Hoy por hoy la Fiscalía y seguramente colegas que tienen más tiempo y más recursos que este humilde programa para la investigación, pues deberían hacer un repaso por todos los programas de Andrés Hurtado Chibolín y comenzar a detectar, empresario, qué negocios tenía el empresario en ese momento que salía en el programa. ¿Estaba detrás de algún tipo de licencia? ¿Necesitaba algún tipo de autorización o resolución del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte, etcétera, para sacar un proyecto adelante? Y luego, ¿cómo empalmar la necesidad de esos personajes con los funcionarios públicos que también transitaban su programa? Ministros, ¿no? Algún gobernador regional, para empalmar, repito, la necesidad de un empresario con la solución que podía venir a través de el funcionario público. Y obviamente el intermediario Andrés Hurtado Chibolín. Es decir, si no hacemos un mea culpa estamos en nada, pero bueno, a veces los mea culpas no es una cuestión que este gremio le guste realizar. Pero ahí estaba a vista y paciencia de todos nosotros. Y lo dejamos pasar una y otra vez hasta que ahora finalmente ha saltado. Y ha saltado, hay que decirlo, por un tema, ¿no?, de una fijación que se origina tras el gobierno de Pedro Castillo y este famoso escándalo, ¿no?, de la ayuda a los niños con cáncer. Y a partir de ahí te voy viendo y cuando surge la pelea entre la familia Mioley y Xucho, familiares, entre ellos dos, es que surge todo este tema. Repito, ahora lo que queda es mirar para atrás. Habiendo hecho, ¿no?, esta breve introducción, queda claro que Andrés Hurtado Chibolín tiene mucho que contar. Ahora, no nos vamos a poner el plan de Jorge Barata y lo que fue este festín de colaboraciones eficaces en el caso Lavajato. Y lo que ha sido también el festín de colaboraciones eficaces por la otra fiscal, Marita Barreto del EFICOP, que no les interesa la verdad, no les interesa sobre todo castigar el crimen, sino les interesa el tema mediático, mostrar una cuota de poder, por ahí alguna aspiración política más adelante, etc. Entonces, obviamente Andrés Hurtado tendría que
por delante, no solamente ponerse a hablar para que se empiecen a filtrar lo que dijo de uno, lo que dijo del otro, sino todo lo que pueda probar. Lo que me puede contar y no me lo puede probar no aporta absolutamente nada para sopesar en la balanza, darle una colaboración eficaz o no. Y, por favor, ya no volvamos a la colaboración eficaz, digamos, no, desde mi punto de vista, cuasi corrupta que se vio en el tema Lava Jato. Y lo que ha pasado con Jorge Baratti y con todos los brasileros, que se les ha dado libertad absoluta, se han llevado su plata, es decir, una bajada de pantalones en toda su dimensión. Pero, habiendo sopesado todo lo que puede entregar de información Andrés Hurtado Chibolín, políticos, empresarios, y lo más importante, porque yo siempre lo dije en el caso de Lava Jato, nadie me hizo caso. No solamente se trata de castigar el delito, porque obviamente castigar el delito es la parte de, digamos, la justicia, la sentencia que tiene un fin punitivo, es decir, castigar, sancionar a la persona. Y de eso tampoco se debería escapar Andrés Hurtado, porque nadie le podría dar una colaboración eficaz a cambio de que quede libre y se pueda ir a donde le dé la gana, como ha sido el caso de los brasileños en Lava Jato. Se le podrá dar una reducción de la pena, pero obviamente se le tendrá que incautar todos los bienes mal habidos que tiene, y que son varios, por lo que hemos visto en el ritmo de vida que mantenía. ¿Ok? Habiendo dicho eso, él prueba la información. Pero más importante que la parte punitiva respecto de Andrés Hurtado y respecto de todos los que nos pueden entregar información, que hable de todos los que pueda, pero eso sí con pruebas. Porque si no entrega pruebas es como que si no dijo nada. Solamente va a alimentar algunos medios de comunicación, el chisme de siempre de lo que fue Lava Jato y sin ninguna prueba. ¿Ok? Y después viene la parte para mí más importante, que cuando tú descubres la verdad y das una sanción, el sistema se puede corregir. Es decir, puedes detectar cómo llegaba a fiscales, cómo operaba, cómo así buscaba alguna debilidad de una fiscal, ¿no? Que le gustaba la casa decorada, que le gustaban los viajes, etcétera, y comenzar a implementar ciertas medidas para que no vuelva a ocurrir en el futuro. ¿Qué está pasando en los municipios? Que hay una discrecionalidad absoluta para dar licencias y que permite un amplio inmenso para la corrupción. Porque cuando hay una discrecionalidad y no se parte de la seguridad jurídica que dice, si para construir tal edificio tú necesitas esto, esto, esto y esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Yo no te vengo a pedir un favor. No se te ocurra pedirme una coima, porque yo estoy cumpliendo con todo lo que la norma dice. Y a ti no es que te provoque o no darme la autorización, me la tienes que dar. Entonces, eso es lo que buscaría una colaboración eficaz de Andrés Hurtado Chibolín, corregir en el sistema. ¿Qué fue lo que justamente no pasó en Lava Jato? Porque hemos visto que los fiscales se dedicaron a hacer show, a ponerse su disfraz de Batman y Robin y que finalmente no se corrigió absolutamente nada. Porque después de un grupo corrupto brasilero y el Club de la Construcción han venido otros y seguimos en la misma historia, en el mismo cuento. No se ha corregido absolutamente nada de cómo contrata el Estado con las empresas privadas, a pesar de que tenemos una brecha de infraestructura tremenda. 77% dice. Y repito, la colaboración eficaz no es un premio para Andrés Hurtado Chibolín. Tendría que ser justamente lo último que le quede. La posibilidad de última ratio en base a la información que va a entregar.